Maranata, familia, ¿alguna vez has estado en una situación en la cual tuviste que haber decidido para vida o para muerte? ¿Alguna vez, antes de afrontar una situación, deseaste no haberla enfrentado o no pasar por ese proceso sabiendo aún que era necesario? Bueno, pues nosotros continuamos con la historia maravillosa de Cristo y su agonía en el Getsemaní. Esa agonía, la cual pasó por ti y por mí justamente cuando estaba triste. Yo te quiero invitar al Evangelio de Marcos, capítulo 14. Nuevamente vamos a navegar en estos versículos porque la palabra de Dios tiene algo muy importante que decirnos hoy. Vamos a ir a partir del versículo 35. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que, si fuera posible, pasara de él aquella hora. Vamos a hacer una pausa aquí. Jesús va al Getsemaní con sus 3 discípulos, los que más tenía confianza. Les dice, quédense aquí, yo voy a ir a orar. Una distancia no tan lejos como para que no lo pudieran escuchar, ni tan lejos como para que tampoco lo pudieran ver. Es decir, estaba relativamente cerca. Sin embargo, Jesús anhelaba que ellos oraran y velaran por él, por la situación de la que se estaba presentando. Se estaba jugando la salvación eterna del ser humano. Era la última noche antes de su crucifixión y Satanás tenía grandes tentaciones para él y le decía de todo. Yo quiero que meditemos en este versículo un momento. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que, si fuese posible, pasara de él aquella hora. En un texto paralelo del libro del Evangelio de Mateo dice que, si fuera posible, pasara de él esa copa. Más adelante vamos a estar tocando este tema de la copa. Sin embargo, quiero concentrarme aquí. Si fuese posible, porque él, Cristo Jesús, había firmado el pacto eterno con el Padre desde antes de la creación del mundo. En este momento, en su humanidad, 100% humano y 100% divino, su humanidad le decía, ¿será que hay otra forma de salvar al ser humano? Y le ora a Dios, le dice, Padre, si hay otra forma de salvar al ser humano, si es posible eso, que pase de mí esta copa. Pero mira lo que él repite en el versículo siguiente. Mira cómo dice. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. En un versículo paralelo del libro de Mateo dice, más que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y ahí viene la reflexión de esta maravillosa devocional. Mira lo que dice acá. Te voy a hacer una pregunta. Esta pregunta va a ser enfática y al punto para ti. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? En este momento, ahí donde estás tú, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? Colócate a pensar. Yo estoy en un lugar y en un espacio en el cual llegué por decisión propia, o estoy en un lugar y en un espacio en el cual llegué porque Dios me envió, porque fue la voluntad que yo estuviera. Y aún más, ¿estás haciendo la voluntad de Dios, lo que Él te pide en su palabra? Si es así, si no es así, mi querido hermano, yo quiero decirte que la humanidad rehúye siempre a la voluntad. Es decir, si nosotros seguimos la naturaleza humana, vamos a tomar malas decisiones. Si nosotros seguimos la voluntad humana, esta voluntad humana que nos lleva a pecar, vamos a tomar malas decisiones. Jesús sabía que no se podía confiar de la voluntad humana, que no podía dar el brazo a torcer por la voluntad humana. Por eso él repetía las palabras, mas no sea como yo quiero, sino como tú. Mas que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque sabía que la voluntad humana es traicionera. Te quiero compartir unas citas. Dice, fue a corta distancia de ellos, no tan lejos que no pudiese verle y oírle, y cayó postrado en el suelo. Sentía que el pecado le estaba separando de su Padre. La cima era tan ancha, negra y profunda, que su espíritu se estremecía ante ella. No debía ejercer su poder divino para escapar de esa agonía. Repito, no debía ejercer su poder divino como 100% Dios, pero sufriendo como 100% hombre. Dice, no debía ejercer su poder divino para escapar de esa agonía.
como hombre, debía sufrir las consecuencias del pecado del hombre. Como hombre, debía soportar la ira de Dios contra la transgresión. Y ahí es donde yo quiero invitarte, mi querido hermano. Jesús fue 100% humano, cargó nuestras necesidades. Sí, Él dijo, aunque soy 100% humano, 100% divino, pero hablando por la parte humana, digo, yo no me puedo confiar de la voluntad humana. Yo siempre tengo que confiar en lo que Dios me dice, en la voluntad que Dios tiene para mí. La carrera que estás haciendo, la carrera que estás estudiando, ¿fue voluntad de Dios o fue tu propia voluntad? Porque cuando llega la voluntad humana pueden haber errores y sufrimiento. Dice, como sustituto y garante del hombre pecaminoso, Cristo estaba sufriendo bajo la justicia divina. Veía lo que significaba la justicia. Hasta entonces había obrado como intercesor por otros. Ahora anhelaba tener un intercesor para sí. ¿Qué anhelaba Jesús? Tener un intercesor para sí. Si él anhelaba tener un intercesor, era porque no lo tenía. Es decir, si Cristo Jesús caía en pecado, si Cristo cedía el brazo a Satanás, él estaba en juego, se perdía para siempre la raza humana, se perdía para siempre, él quedaba separado para siempre del Padre. Por eso la agonía del Getsemaní. Por eso él deseaba tener un intercesor, pero no lo tenía. Tenía un carácter a prueba de bombas atómicas, tenía una fe inquebrantable en su Padre. En la última generación nosotros vamos a tener que vivir sin intercesor. Cuando se levante nuestro gran sumo sacerdote del lugar santísimo del santuario celestial y deje de interceder por nosotros, vamos a tener que pasar un cuadro pequeño similar a lo que pasó Cristo Jesús. Nuevamente te quiero invitar a que leas el libro el deseado de todas las gentes del Ellen G. White. Lo puedes conseguir y te lo vamos a dejar también en la descripción de este video para que tú vayas allá y la versión electrónica la puedas disfrutar. Cristo Jesús te ama mucho. Busca la voluntad del Padre. Haz la voluntad de Dios. Aunque tu voluntad humana te diga que es así, puede estar equivocada. Pero la voluntad de Dios nunca se equivoca. El plan de Dios para tu vida siempre será perfecto. Que Dios te bendiga.